Diputada Vallejos. Muchas gracias, presidente. Bueno, no me voy a referir a la discusión previa porque creo que fue bien resuelta por parte de la presidencia y el secretario de la comisión. Yo quisiera solamente poder partir con un antecedente histórico para poder de alguna manera entender el origen y la fundamentación de esta iniciativa, de esta moción parlamentaria que aborda el tema de la jornada laboral y su reducción. Y mencionar un hecho histórico que data de 1886, una revuelta en Chicago, ¿cierto?, donde los trabajadores y trabajadoras estaban pidiendo una jornada de 8 horas diarias. En esta demanda que era 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para la familia, ¿cierto?, como una distribución de alguna manera equilibrada del tiempo de cualquier ciudadano y ciudadana, particularmente en este caso trabajadores y trabajadoras. Una distribución razonable que permitiera conciliar las funciones fundamentales de la vida de cualquier trabajador y trabajadora, que es función productiva, ¿cierto?, reproductiva, familiar, como también la del descanso, justamente también desde el punto de vista reproductivo, pero con una mirada humana. Bueno, en esa revuelta murieron muchos trabajadores, por cierto, como ha sido parte de la historia en el mundo en relación a las manifestaciones y revueltas de trabajadores y trabajadoras. Y solo, o sea, después de 100 años, recién viene a plantearse un convenio en la OIT, en 1919, que el convenio número 1, en el cual se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a 8 horas diarias. O sea, 1800, recién 100 años después, se viene a poner un límite que hasta el día de hoy, la verdad, no se cumple. Entonces tenemos un problema histórico en relación a las condiciones laborales de las y los trabajadores. El 4 del 6 de 1935, con la finalidad de enfrentar las altas cifras de desempleo y para facilitar la participación de trabajadores en los beneficios del progreso técnico, particularmente en la industria moderna, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 47, conocido como Convenio 47 de la OIT. Eso fue en 1935. Ese convenio no ha sido ratificado por Chile. O sea, ha pasado décadas, del 35 a la fecha, y no ha sido ratificado. Sin embargo, en este convenio, la OIT llama a todo miembro de la OIT a que se ratifique, en función del principio la semana de 40 horas aplicado en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, aplicar esta norma, pero resguardando siempre que no haya un perjuicio a la calidad de vida de las y los trabajadores o en materia remuneracional. Y además de la adopción o del fomento de las medidas que se consideren apropiadas para lograr esta finalidad, obligándose a aplicar este principio a las diversas clases de empleos. Es decir, que cada Estado miembro adopte esta política de jornada laboral de 40 horas, que se recomienda el 35, considerando sus propias realidades y particularidades en materia de el sector, los distintos rubros laborales, industriales, comercio, etcétera. Y sus culturas, por cierto. Además, en 1962, la OIT decidió adoptar la recomendación número 116, que contiene diversas proposiciones relativas a la duración del trabajo, que complementan los instrumentos internacionales relativos a la jornada laboral para facilitar su aplicación. En su principio general, esta recomendación señala que cada miembro debería fomentar, y dentro de los límites en que sea compatible con las condiciones y costumbres nacionales, asegurar la aplicación del principio de la reducción progresiva de la duración del trabajo con el objeto de alcanzar la norma social de la semana de 40 horas, que establece el convenio 47 de 1935. Entonces aquí se ratifica en esta recomendación del año 62 esta orientación, ¿cierto?, hacia los Estados miembros a empezar a aplicarlo progresivamente la jornada laboral de 40 horas. Además, en 1994, Chile ratificó el convenio 156 de la OIT. Ha sido ratificado por nuestro país, no así el del 35 sobre 40 horas. Y el convenio 156 es sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras,
con responsabilidades familiares. Además, decir, cómo compatibilizar las labores de los trabajadores con las responsabilidades familiares. Eso está vigente en nuestro país. Y en su preámbulo, este convenio, el 156, reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales respecto de dichos trabajadores mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general. Indudablemente, una de las formas de mejorar las condiciones para poder compatibilizar, ¿cierto?, la jornada laboral con la vida familiar es la reducción de la jornada. Yo solamente quiero recordar, me imagino que en esta comisión lo han visto permanentemente, pero una cosa es la jornada formal, ¿cierto?, que es la de los tope 45 horas semanales, y otra cosa son las horas extras, ¿cierto?, los otros sistemas que son pactados y que posibilitan incluso exceder las 10 horas diarias de trabajo que se establece por el Código de Trabajo cuando las partes convienen, ¿cierto?, y la Dirección del Trabajo lo ratifica. Entonces tenemos una realidad donde la gente está trabajando en su mayoría más de 35 horas inclusive, aún en lugares donde está afectando su salud, ¿verdad?, porque prohíbe que esto perjudique, o sea, prohíbe extender la jornada diaria de más de 10 horas en el caso de que afecte la salud de los trabajadores. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, vemos en el sector salud que los trabajadores trabajan más de 50 horas, 60 horas, los sistemas de turno que tienen son excesivos y está afectando también su propia salud. Y por lo tanto, la posibilidad de atender de buena forma también a los pacientes. Bueno, en el artículo 22, como les señalaba, del Código del Trabajo, que es la regla general, establece la duración de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, que es lo que está establecido como jornada ordinaria y límite legal. Pero luego el artículo 28, en su inciso 2, dice que en ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de 10 horas por día. O sea, en 1886 hablamos de 8 horas diarias y hoy día tenemos una norma que permite que no se excedan las 10 horas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38, que es el que le mencionaba anteriormente, que permite adaptar la jornada según acuerdo de ambas partes para poder extenderlo más allá de 10 horas diarias. Y además, bueno, existen numerosas regulaciones especiales de jornada laboral de acuerdo a la clase de empleo y el sector productivo, que también ustedes yo creo que lo han podido constatar. Los objetivos del proyecto son 3 básicos, que es asegurar la aplicación del principio de la reducción progresiva de la duración normal del trabajo, alcanzar la norma social de las 40 horas semanales para todas y todos los trabajadores. Ahora, este proyecto está restringido al Código del Trabajo, eso hay que señalarlo, no está aplicando general, pero es el objetivo, aunque el proyecto está restringido al Código del Trabajo. Aplicar la norma de las 40 horas semanales de forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores, particularmente que no afecte las remuneraciones. ¿Ya? Esto es importante porque no tiene sentido disminuir la jornada si disminuye el salario, atendiendo de que tenemos bajos salarios aún en nuestro país que nos están permitiendo alcanzar un nivel de desarrollo mínimo de los trabajadores. De hecho, tenemos pobreza en sectores donde, o sea, trabajadores... Hay un nivel de empleabilidad que no asegura superar la pobreza y eso es un problema real todavía en nuestro país. Hay objetivos que son bastante de sentido común, que subyacen al proyecto de la formalidad, o sea, que están más allá de la formalidad del proyecto, que tiene que ver con aumentos reales y tangibles en su bienestar, gozando de una mejor calidad de vida y más tiempo para el desarrollo propio y familiar. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores considerando un límite más razonable de horas de trabajo que ayude a mantener su salud y a la vez su capacidad productiva. Y yo quiero con esto decir que se ha cuestionado mucho este proyecto en relación a la productividad. Pero así como nos han enseñado que en los colegios la atención de los estudiantes no supera los 45 minutos, y de hecho por eso están las horas que son pedagógicas, hay un momento donde no por más horas frente a un pizarrón uno aprende más. ¿Ya? Lo mismo en los puestos de trabajo. No por estar más horas en un puesto de trabajo tú vas a producir necesariamente más o vas a ser más productivo. De hecho, todo lo contrario, tu nivel de productividad tiende a disminuir con el agobio, ¿cierto?, laboral, con el cansancio que producen
jornadas extensas. Y nuestro país está en el quinto lugar de los miembros de la OECD con jornadas más largas. México tiene 2.225 horas anuales, Costa Rica 2.212, Corea del Sur 2.069, Grecia 2.035, Rusia 1.974 y Chile 1.974 también, igual que Rusia. Estamos realmente en una posición donde se nos considera los países donde más se trabaja y menos productivos somos. Entonces hay una relación preocupante de por qué estamos trabajando y aún así no producimos bien. Bueno, una de las cosas que se ha dicho es que hay que pensar bien en cómo reducir la jornada para... Esto no se trata de que si trabajamos 1 hora somos más productivos como país. Por cierto, no podemos llevarlo a ese extremo, pero sí de una jornada razonable que nos permita que los trabajadores y trabajadoras estén más atentos, más descansados, con más motivación y por lo tanto mejora su productividad o mejore su productividad si pensamos solamente en el factor trabajador, porque por otro lado está el factor empleador, liderazgo, nivel de tecnología, etcétera, etcétera, como elemento importante en la productividad. Y por otro lado, además de la productividad, les señalaba anteriormente la vida familiar. Tenemos un problema relacionado a la salud mental en nuestro país, mucho estrés, hay una necesidad muy grande y creciente de atender también el desarrollo, crecimiento de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos problemas de violencia, de abandono, de rendimiento en la educación por también ausencia de padres y madres, y no porque lo quieran necesariamente, sino porque no hay tiempo. Y yo creo que muchos parlamentarios aquí presentes saben y lo ven en sus distritos, sobre todo en comunas alejadas de los lugares de trabajo de los habitantes de las comunas que representan, donde salen a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a trabajar y regresan a las 9, 9 y media o 10 y llegan cansados. Y la verdad es que es imposible atender a las necesidades de desarrollo de una familia, sea cual sea el tipo de familia o comunidad que requiera atención, donde estén adultos mayores, niños, niñas, las tareas, la preparación del almuerzo, colación del día siguiente de los hijos y el cansancio con el cual además se desarrollen esas labores que hay que hacer, y lavar, etcétera. O sea, para qué decir la doble, triple jornada a las mujeres. Hace casi imposible el desarrollo de uno de los núcleos de la sociedad que se considera actualmente, que es la familia. Entonces, yo creo que este proyecto, más allá de los límites que pueda tener o de los cuestionamientos de admisibilidad, constitucionalidad, etcétera, que quieran señalarle, creo que abre un debate necesario sobre el modelo que queremos nosotros propiciar de desarrollo humano, ¿cierto? Productivo, por cierto, pero también de cómo nos vamos desarrollando como sociedad, qué sociedad queremos construir. La obesidad está muy alta, producto del sedentarismo y la falta del tiempo para el deporte y la actividad física, además de la salud mental que les señalaba anteriormente, y además del deterioro de la vida familiar. Bueno, tengo más fundamento de las horas trabajadas en Chile, no puedo proyectar los gráficos porque no hay proyección. Solo mencionar el premio Nobel a Stiglitz, que hablaba ya de que la productividad de los trabajadores depende positivamente del salario recibido, pero además, de acuerdo al mismo estudio que se hizo en 1984 por este premio Nobel, no solo un aumento salarial resultará en mayor eficiencia, sino que las mejoras en las condiciones laborales derivan en aumentos de productividad laboral. La hipótesis de los salarios de eficiencia permite inferir que una reducción de la jornada laboral puede tener efectos económicos más potentes que una mera subida de los salarios. Además está el informe de calidad de vida de la OCDE del 2017, donde se plantea a los gobiernos que menos tiempo en el trabajo significa más tiempo en la familia. Además, largas horas de trabajo causan diversas enfermedades mentales y aumentan la probabilidad de accidentes cerebrovasculares o enfermedades al corazón. Y en cuanto a equidad de género, el informe de la OCDE del año pasado destaca que los hombres tendrían más tiempo de cuidar a los niños. Entonces también una política pro corresponsabilidad en la crianza de los hijos e hijas. Ya por último, con esto termino, la recomendación 116 de la OIT, del 62 que mencioné anteriormente, señala que el principio de la reducción progresiva de la duración normal del trabajo podrá aplicarse por etapas, pudiendo adoptar alguna de las formas siguientes. Esto a considerar porque probablemente sea parte del debate. Etapas espaciadas en el tiempo, etapas que engloben progresivamente ramas o sectores de la economía nacional, es decir, si se gradúa la aplicación por años o por rubro,
una combinación de las fórmulas presentes o cualquier otra fórmula que resulte ser la más apropiada en las condiciones nacionales y las condiciones de cada sector de la actividad económica. Algunos han decidido, por ejemplo, partir por aquellos lugares donde exista negociación colectiva para que trabajadores y empleadores pacten la mejor fórmula para reducir la jornada. Esto no necesariamente implica gasto, 1 hora menos al día. Si uno proyecta las 40 horas en 5 días, pasar de 45 a 40 es 1 hora menos al día, no necesariamente irroga más gasto. Eso, presidente, obviamente corresponderá al órgano legislador determinar cómo la ley finalmente aplicará la norma social de 40 horas y ojalá sea en conjunto el Ejecutivo si es que en algún momento se convence de la necesidad de avanzar en esta área. Eso, presidente. Muchas gracias.